Esa mañana comenzó como tantas otras en nuestro departamento del piso 28, donde la vista de la jungla de asfalto de Moscú aún se abría y las luces parpadeaban entre los rascacielos como si despertaran de un sueño profundo. El aire fresco de la mañana fluía por la rendija entreabierta del balcón, un hilo helado que se enrollaba contra la piel y traía consigo ese silencio denso, casi palpable, como si la ciudad entera contuviera la respiración antes de sumergirse de cabeza en el caos del día. Deslicé mis pies descalzos sobre el frío mármol del suelo, un hábito automático, un ritual de silencio para no molestar a Dimitri, mi marido, el hombre que durante 11 años había sido mi puerto, mi universo. La rutina matutina era un extraño bálsamo, el olor a espresso recién hecho, tu rostro pegado a la ventana para sentir la brisa cortante, tu maquillaje aplicado con precisión quirúrgica, como si cada gesto estuviera ensayado para un escenario invisible. Incluso su cuerpo parecía moverse por sí solo, guiado por la memoria muscular, mientras su mente oscilaba entre la calma y un sordo presentimiento. Fue en el fregadero de mármol blanco, entre el vapor del agua caliente y el sabor mentolado de la pasta de dientes que quemaba la lengua, que todo se derrumbó. El celular de Dimitri reposaba allí, junto a un jabón casi agotado, su pantalla negra como un abismo. De repente un destello. Una notificación. No fue trabajo, no fue un simple recordatorio. Era un nombre que nunca había cruzado por sus labios, Zara. Y una frase muy breve suficiente para congelarte la sangre: no veo la hora de que lleguen nuestros días en la casa de campo. Incluso compré un juego de ropa de cama nuevo en la boutique. El mundo se detuvo. El cepillo de dientes se me escapó de la mano, pero no sentí el impacto. La pasta de dientes, antes refrescante, ahora sabía a ceniza. Releí esas palabras 1, 2, 10 veces, como si, forzando la vista, pudiera extraer de ellas otro significado, una apertura a la duda. Nuestra casa de campo. Nuestro fin de semana. Cada sílaba se me clavó como una espada. Desde la ducha el sonido del agua caliente se mezclaba con el distraído y feliz silbido de Dimitri, mientras cantaba una melodía de jazz, la misma que siempre tocaba en el auto. A unos pasos de mí comenzó el día sin sospechar que en ese preciso segundo, el suelo se había abierto bajo nuestros pies. La pantalla se apagó, pero las palabras quedaron grabadas a fuego. No necesitaba investigar más, no necesitaba pruebas. Fue como si, de repente, la última pieza de un macabro rompecabezas, uno que me había negado a armar durante meses, encajara en su lugar con un clic seco. Las señales estaban todas ahí. Las reuniones que se multiplicaban como setas después de la lluvia, los viajes de negocios anunciados con sospechosa urgencia, el teléfono móvil que antes había sido abandonado y ahora se guardaba como un secreto de estado, puesto patas arriba o incluso metido en la ducha. Incluso el cuaderno, antes de ser de libre acceso, tenía una contraseña. ¿Y los ojos? Los ojos que alguna vez me miraron como si fuera su hogar ahora se deslizaron sobre mí como un mueble cualquiera, un cuadro en la pared que dejamos de ver de tanto verlo. ¿Cuántas noches había pasado convenciéndome de que era solo cansancio? Que el matrimonio es trabajo, que cada uno tiene sus días malos. Si pudiera volver atrás, me gritaría frente al espejo: despierta. Deja de poner excusas para él. Pero allí, con las manos secándose firmemente la cara y el corazón latiendo a un ritmo extrañamente sereno, como si ya hubiera aceptado la guerra incluso antes del primer disparo, solo hice una cosa: sonreí. Una sonrisa perfecta y ensayada, la misma que usaría para interpretar a la esposa comprensiva. Cuando salí del baño, Dimitri ya estaba vestido, ajustándose su corbata azul oscuro frente al espejo de la suite. Se giró cuando me vio y su sonrisa matutina, la que una vez me calentó, ahora me pareció la máscara más grotesca que jamás había visto. Este fin de semana tengo un seminario para clientes en Sochi, dijo, alisándose la solapa. Probablemente no volveré hasta el domingo por la noche. Puedes arreglártelas solo. Las palabras salieron de mi boca suavemente, casi robóticamente, por supuesto. No olvides tu chaqueta abrigada, las noches son heladas. No pregunté sobre eso, Zara. No mencioné el juego de cama. No quería arruinar la pieza que había armado con tanto cuidado. Porque en ese vacío frío que se había instalado dentro de mí, algo nuevo ya estaba tomando forma, un plan. Una respuesta digna. Y hasta que cada detalle fuera impecable, hasta que la venganza fuera servida a la temperatura justa, no diría una sola palabra. Esa mañana me convertí en la mejor actriz de la tragedia que él había escrito. Le di la esposa amorosa, la tierna sonrisa,
la ilusión de que nada había cambiado. Pero donde una vez ardió el amor, solo quedaron cenizas. Y de las cenizas, como un fénix oscuro, nació algo más duro, más agudo, la determinación. La noche se prolongó como una sentencia. El tic-tac del reloj de pared resonaba demasiado fuerte, casi burlonamente. Dimitri llegó a tiempo con una caja de dulces de mi panadería favorita, un gesto que alguna vez me habría derretido el corazón, pero que ahora era solo otro elemento más de la farsa. Cenamos, hablamos de cosas banales, sus proyectos, mi informe, el tráfico infernal en Moscú. La normalidad era una fachada tan bien construida que casi podíamos creerlo. Lo vi poner su celular boca abajo, vi sus ojos moverse hacia el dispositivo como si fuera un imán, noté la sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cada detalle fue una confirmación, un ladrillo más en la fortaleza de mi certeza. El jueves era el día en que, después del baloncesto con sus amigos, se tomaba 2 dedos de whisky, se duchaba y caía en la cama como una piedra, sin sueños, sin recuerdos. Ese jueves no fue diferente. Esperé hasta que su respiración se volvió pesada y irregular, hasta que el olor a whisky, jabón y aire acondicionado se mezclaron en la habitación como una espesa niebla. Luego, tan lentamente como un ladrón en su propia casa, me levanté de la cama y me acerqué a la cómoda. El móvil estaba enchufado, el cable blanco estirado como un cordón umbilical. Lo desconecté con cuidado, sabiendo de memoria el patrón de sus dedos. Después de todo, ¿cuántas veces había desbloqueado ese dispositivo yo mismo para programar una alarma o contestar una llamada cuando estaba dormido? Antes era confianza. Ahora era la llave de la caja de Pandora que él mismo había abierto. Sostuve su mano, todavía cálida, pesada por el sueño. Por un segundo, la memoria me traicionó. Recordé el día en que esa misma mano sostuvo la mía por primera vez, firme, segura. Sacudí la imagen. No había lugar para la nostalgia. Coloqué su dedo índice en el sensor. Un clic. La pantalla se iluminó. No fui directamente a los mensajes. Primero abrí las fotos. Cientos de ellos, nosotros dos en la playa de Sochi, el sol de Crimea quemándonos la espalda, mi cumpleaños, selfies robados en los que me pillaba sin pose, sin mascarilla. Ahora todo parecía pertenecer a la vida de otra persona, como si la mujer de ese álbum fuera una extraña. Hasta que ahí estuvo. Una carpeta oculta. La carpeta pidió una contraseña. Probé con su fecha de nacimiento, demasiado simple, pero funcionó en el primer intento. Y allí, en su interior, se reveló un universo paralelo, el mundo de Dmitri y Zara. Fotos en secuencia como apuñalamientos. Una selfie en el auto, la tenue luz de cafeína, ese bar que juraba odiar. Y luego la imagen que más me dolió, ellos dos en nuestra casa del lago. La casa de madera que ayudé a elegir, los pasamanos que hablé con el carpintero, las tejas del porche por las que peleamos antes de comprarlas. La casa que hace 2 años registré a nuestro nombre con mi bono anual, el lugar donde prometimos crear recuerdos. Él los construyó, sí, pero no eran míos. Las náuseas subieron a mi garganta, pero tragué fuerte y pasé mis dedos fríos por la pantalla. De fotos a mensajes. Una novela de traiciones, escrita en cariñosos diminutivos, agendas de reuniones clandestinas, quejas sobre mí. Te has vuelto frío, solo vives para trabajar, ya no hay alegría en casa. Cada frase una distorsión calculada, me transformó en el villano de su propio cuento, justificando el romance como un escape de un matrimonio que, según él, ya no existía. En los fragmentos descubrí al resto, Zara Aliyeva, representante de equipos médicos de una multinacional. Y luego un viejo pero explosivo mensaje, en junio estaré en Singapur. Nuestra casa en el lago estará vacía, o yo, su marido. Eso fue más que doloroso. Fue la revelación de que al otro lado, había alguien como yo, un hombre que también creía que esta casa era para 2. En ese momento lo que estaba haciendo dejó de ser venganza. Se convirtió en una cuestión de justicia. No dormí esa noche. Capturas de pantalla, conversaciones, fotos de la carpeta oculta, todo migró a un archivo cifrado en mi computadora portátil. Abrí los extractos bancarios, las transacciones en la cuenta conjunta. Hoteles de lujo en Sochi en las noches en las que trabajaba hasta tarde, cenas en restaurantes a los que nunca íbamos juntos, viajes en Yandex, taxi a su dirección. Cada detalle encajaba en un expediente meticuloso, armado con la misma precisión que me hacía valiosa en el trabajo y un hazme reír para él en casa.
Al amanecer ya sabía qué hacer. Escribí en Google, Ilya Bani, arquitecto. Surgió el perfil, director de Buró Zelenaya, especializado en soluciones sustentables. Fotos de un hombre con barbilla firme, cabello ligeramente despeinado, esa elipse cansada en el estado, la marca de alguien que envía mensajes a los clientes después de medianoche. Una punzada en el pecho, no de lástima, sino de reconocimiento. El dolor de los demás refleja el mío ante los ojos de un extraño. Lo escribí y lo borré. Escribí de nuevo. Hasta que solo quede lo imprescindible. Hola, Ilya. Mi nombre es Asia Kandakova. Mi marido Dmitri está teniendo una aventura con su esposa, Zara. Tengo pruebas, mensajes, fotografías, extractos. Si estás dispuesto, puedo compartirlas. Este es mi número. El cursor parpadeó sobre el botón de enviar. Respiré profundamente, más profundamente de lo habitual, e hice clic. El teléfono móvil de Dmitri estaba intacto sobre la mesita de noche. Afuera, la ciudad gris se tragaba la luz de la mañana y los rascacielos de cristal absorbían el sol. Un nuevo día comenzó. Y lo supe, nada sería igual, ni para mí ni para ellos. El tiempo después de ese clic se extendió como melaza. Cada minuto un grano de arena se queda atrapado en la garganta de las manos. Caminé de la sala a la cocina, cogí la taza, la dejé, encendí la televisión sin sonido, abrí los correos electrónicos del trabajo, los números bailaban como el agua, los pensamientos volaban en bandadas oscuras. Con cada zumbido del celular, mi corazón se aceleraba, ¿y si no respondía? ¿Y si pensaras que es una trampa? Peor aún, ¿qué pasa si la llamo y mi plan se desmorona antes de comenzar? El teléfono permaneció en silencio. Afuera la ciudad retumbaba, amortiguada bajo una cúpula de cristal. Hasta que, después de una eternidad, el timbre rompió el silencio. Un número desconocido. Salí al balcón y dejé que el aire frío me quemara los pulmones. Hola, dije esforzándome en que mi voz no temblara. Un descanso. Un suspiro pesado. Luego un timbre bajo y masculino. Soy Ilya Bani. Recibí tu mensaje. La voz coincidía con la imagen que había imaginado, contenida, cansada, con algo crujiendo debajo, como las grietas en los cimientos de una casa que parece sólida. Gracias por llamar, respondí. ¿No es esto una broma? Preguntó directamente. Ojalá lo fuera, dijo, y oyó su propia garganta seca. Pero no lo es. Tenía de todo, las conversaciones, las fotos, incluso sus planes para el próximo fin de semana. Exhaló lentamente ese suspiro de quien ve el suelo abrirse bajo sus pies. Zara dijo que iba a un retiro corporativo con colegas, murmuró, más para sí mismo. Yo solo quería 2 días de silencio. Mientras tanto, ella y Dmitri van a nuestra casa en el lago en la región de Tver. El silencio entre nosotros se volvió espeso, sofocante. ¿Qué deseas? Preguntó finalmente, mostrando vacilación en sus palabras. Encuéntralos allí. Juntos. Antes de que abran la primera botella de vino. Otra pausa. Me preparé para él, no en las películas, eso parece heroico, en la vida, es aterrador. Está bien, dijo tras una breve lucha interna. No puedo soportar más mentiras. Yo tampoco, estuve de acuerdo con el balcón vacío. Déjala verlo. Ojo al ojo. No más cama prestada para tus farsas. Se tomó un momento antes de aceptar. Pero primero nos encontramos. Necesito verlo todo con mis propios ojos. Acordamos, el sábado por la mañana, un café de carretera en la M1, punto neutral, no demasiado cerca para él ni para mí. El sábado no fue gris. Era como si incluso el tiempo supiera que este día no sería normal. Llegué temprano y elegí una mesa en la esquina, desde donde podía ver la puerta. Pedí un café solo y dejé mi teléfono celular sobre la mesa, junto a una pequeña botella de desinfectante para manos, pequeños rituales para fingir control. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón latía una vez más. A las 10 en punto entró un hombre alto con una chaqueta de color claro. Pasos seguros, hombros ligeramente curvados, el peso de algo más que se lleva a la espalda. Lo reconocí al instante. Sus ojos recorrieron la habitación y se encontraron con los míos. Un asentimiento casi imperceptible.
Se sentó sin ceremonias, como si nos conociéramos desde hacía años a través de un vínculo torcido y equivocado. ¿No quieres nada? Pregunté solo para llenar el vacío. No, gracias. Vayamos directo al grano. Abrí la carpeta en mi teléfono celular y deslicé el dispositivo hacia ella. Está todo aquí. Cogió el teléfono con manos grandes, las manos de personas que construyen cosas. Observé su rostro mientras leía, su mandíbula se tensó al ver los apodos infantiles, una vena le palpitaba en la sien en las fotos de ellos en el auto, en el café. Contuvo el aliento al ver los extractos bancarios y los viajes en taxi a su barrio. Pero lo que le hizo estremecerse fue una imagen, el porche de madera de nuestra casa, al fondo, los pasamanos, las tejas que había elegido. Estas fichas las seleccioné yo mismo, dijo con voz ronca. Cada detalle de ese lugar fue pensado por mí. Zara se quejó de que allí reinaba mucho silencio. En silencio solo conmigo, pensé. Nos quedamos en silencio por un rato. Conocía ese dolor, el lugar que llamabas tuyo siendo profanado por la risa de extraños. Lo sospechaba desde hacía meses, añadió, más para sí mismo. Se volvió distante, se enojó con todo, rechazó la terapia. Dijo que solo pensaba en el trabajo. Ahora lo entiendo, tu tiempo ya era de otra persona. Respondí con un gesto seco. No era momento de comparar heridas. Dimitri entró primero con su chaqueta de cuero ajustada a su cuerpo como una segunda piel, un pequeño maletín en su mano izquierda y un regalo envuelto en su derecha. Su rostro se relajó casi triunfante. Detrás de él Zara con un ramo de tulipanes pálidos, esos que ella siempre decía que eran demasiado obvios, pero que ahora sostenía como un trofeo. Ambos se rieron como si el mundo les perteneciera. Como si ese suelo no llevara las huellas de nuestros pasos. La puerta crujió al abrirse. Zara cruzó el umbral primero con la risa todavía colgando de sus labios y sus ojos brillando con la anticipación de un fin de semana perfecto. Hasta que pisó la alfombra, la misma que yo había colocado allí años antes, cuando todavía creíamos en él para siempre, y se quedó helado. La sonrisa se derrumbó como cera derritiéndose. Algo en su postura cambió, sus hombros cayeron, sus dedos apretaron los tallos de las flores hasta que los pétalos revolotearon. Dimitri no entendió de inmediato. Todavía sonreía cuando vio a Ilya, inmóvil junto a la ventana, mientras la luz del atardecer cortaba su perfil en ángulos duros. Entonces me vio. Sentados a la mesa con las manos cruzadas sobre los documentos y los micrófonos de cristal reflejando la última luz del día. Sus ojos pasaron de uno a otro y la comprensión cayó sobre él como una espada. ¿Qué es eso? La voz de Zara rompió el silencio, fina como un cristal resquebrajado. El ramo se le resbaló de los dedos y cayó al suelo, los pétalos se esparcieron como confeti de una fiesta que nunca sucedió. Nadie respondió. No fue necesario. Dimitri dejó caer el maletín. El regalo, un libro, probablemente algo para leer juntos, rodó hasta descansar a los pies de Ilya. Tragó con dificultad y sus dedos se rascaron la barbilla como lo hace cuando miente. Pero esta vez no había salida. El escenario estaba preparado, las sillas frente a nosotros, los vasos dispuestos de dos en dos, la botella de Merlot respirando en el centro de la mesa como una acusación silenciosa. Incluso el aire parecía intrigante, denso por el olor a madera y traición. No tienes ningún derecho, intentó Zara, pero la frase murió antes de terminar. Su mirada saltó a los papeles sobre la mesa, luego a mis manos inmóviles. Lo sabías. Sabía que estaban las pruebas, los horarios, los mensajes que creía haber borrado. La verdad es tozuda, siempre queda un rastro. Ilya finalmente se dio vuelta. No había odio en sus ojos, solo una vieja fatiga, como si hubiera estado soportando este momento durante años. Sí, lo hacemos, dijo en voz baja. El derecho a mirarte a los ojos cuando mientes. El derecho a no ser el último en enterarse. Dimitri abrió la boca y la cerró. Le temblaban las manos. Zara dio un paso atrás, como si el suelo ardiese. El silencio que siguió no estuvo vacío, estuvo lleno de todo lo que no se dijo, de todas las noches que fingimos no ver, de cada excusa que tragamos como dulce veneno. Y entonces, como si hubieran cortado un hilo invisible, Zara se desplomó. No llorando, todavía no. En risas.
Un sonido agudo, casi histérico, resonó en las paredes de nuestro antiguo refugio. Dios mío, se rió pasándose las manos por la cara. ¿Tú planeaste esto? Como una mala película. No, respondí levantándome lentamente. Como un final honesto. Dimitri miró por la ventana, hacia el lago tranquilo afuera. El agua no mintió. Nunca mientas. Te lo íbamos a decir, murmuró como si eso fuera a cambiar algo. Como si la intención fuera suficiente para apagar el fuego. ¿Cuándo? Ilia se cruzó de brazos. Después del próximo verano aquí. ¿Después de que la hipoteca estuviera a su nombre? Zara lo miró fijamente con los ojos húmedos, no de arrepentimiento sino de ira. Ira por haber sido atrapado. Por tener que actuar con remordimiento. No lo entiendes, comenzó, pero yo levanté la mano. Entendemos demasiado. Entendemos que el amor no se esconde en los mensajes eliminados. Entendemos que el hogar no es una dirección que se pueda compartir con mentiras. El viento golpeó las ventanas. Algo en el lago se movió, un pez, una hoja, el eco de todo lo que perdimos. Dimitri se sentó en una de las sillas preparadas, como si le hubieran fallado las piernas. Zara permaneció de pie con la espalda apoyada en la pared, como si pudiera escapar a través del bosque. Ilia sirvió vino en 4 copas. El líquido oscuro se arremolinaba, pegajoso, como sangre en agua. Bebe, dijo empujando uno hacia Dimitri. Después de todo, es tu marca favorita. El que compraste para ocasiones especiales. Zara no tocó el suyo. Ella me miró y por primera vez desde que la conocía, vi miedo en sus ojos. No el miedo a perder, sino el miedo a ser visto. En verdad. ¿Qué deseas? Preguntó, su voz era un hilo. Nada que puedas dar, respondí. Solo la verdad. Una vez. Sin ediciones. El reloj de la pared dio 6 campanadas. La noche cayó sobre el lago como un sudario. Y entonces finalmente empezaron a hablar. Presioné pausa. Su mirada saltó de mí a Ilia y en menos de un segundo, sus ojos reflejaron todo menos comprensión, primero confusión, luego pánico manifiesto. Dmitri, que estaba pegado a su espalda, levantó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. En 2 segundos vi su rostro pasar por cada etapa de la caída, sorpresa, negación y luego terror puro y manifiesto. El vaso se le resbaló de los dedos, la botella de Blanc se volcó, rodó por el suelo y se estrelló contra la pata de la mesa. El crujido seco, el murmullo de la espuma derramándose sobre la madera como una mancha de culpa. Los tulipanes de Zara se cayeron de sus manos, los pétalos se esparcieron por el suelo en un patrón desordenado, una metáfora ya hecha, demasiado grotesca para ser poética. El silencio no se instaló, él ya estaba allí, esperándonos. Le di a ese silencio el tiempo que merecía. Para que comprendieran de inmediato dónde se encontraban. ¿De qué lado de la historia estaban? Entonces hablé. Calma. Como si diera la bienvenida a los invitados tardíos a una cena de fin de semana, señalando la botella en el centro de la mesa, el asiento vacío en la cabecera, la culpa servida en el plato correcto. Vino, Zara. También hay un lugar para ti. Dmitri estaba pálido con los labios apretados formando una línea blanca. Zara dio medio paso hacia la puerta, como si la pared fuera a abrirse y tragársela. Asa, dijo con voz ronca, extendiendo la mano como si domara a un caballo asustado. No es lo que piensas. Se me escapó una risa corta, seca y sin alegría. ¿No? Entonces explícame. ¿Qué debería pensar de la casa de campo y del juego que compraste en la boutique, si ambos tienen la cabeza llena de ti? Su mirada voló hacia Zara, puro pánico. No levanté la voz. Hablaba como quien lee un veredicto. O de aquellas fechas en Sochi, en las que supuestamente usted estuvo en seminarios hasta altas horas de la madrugada. Se volvió hacia Zara y su desesperación era visible. Me levanté y me acerqué a mi esposa sin mirar a Dmitri. Zara, ¿qué debo pensar? ¿No fuiste a la empresa en el lago, recuerdas? Ayer todavía mentiste con tanta naturalidad. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido, solo un temblor en la barbilla. Las lágrimas finalmente ganaron, se cubrió la cara con las manos y se sentó en el borde de la silla,
como si pudiera esconderse detrás de sus propios dedos. Dmitri exhaló explosivamente. «¿Me espiaste?» Miró a través de mi teléfono celular. «Comprobé la verdad», respondí sin apartar la mirada. Fingí durante demasiado tiempo que ella no existía. Dio un paso hacia mí, pero se detuvo como si hubiera chocado contra una barrera invisible. Y hubo uno. Caminé alrededor de la mesa, apoyé las manos en el respaldo de la silla y coloqué el grueso sobre entre los 4 vasos de cristal, junto a la botella de Merlot que había traído Ilia. «Siéntate». Mi voz era baja. «No hemos venido aquí para cerrar el asedio. Venimos a cerrar ciclos». Ilia señaló el sillón de enfrente. Zara se tragó un sollozo, dejó caer unos cuantos pétalos marchitos más y caminó hacia adelante, evitando nuestras miradas. Dmitri se sentó lentamente como un hombre que teme quemarse. Me senté frente a él y puse mi palma sobre el sobre. La tarjeta estaba caliente como si tuviera algo vivo en su interior. Notó el movimiento y se estremeció. «¿Qué hay ahí?» «Que no sabes mentir», respondí. «Hechos». Sus ojos huyeron. El reloj de la pared marcaba los segundos con cruel precisión. Empujé ligeramente el sobre hacia el centro de la mesa. Y entonces desde la calle llegó otro ruido de motor, corto, amortiguado, como si alguien hubiera frenado de repente en la puerta. El ruido desapareció tan rápido como apareció, como si alguien hubiera dado marcha atrás y hubiera avanzado. Dentro de la casa solo quedaba el tic-tac de las horas y la respiración entrecortada, que venía de alguna parte. Devolví el sobre al centro y sin levantar la voz dije: «Empecemos». Dmitri cogió la tarjeta y con un gesto tembloroso arrancó la solapa. Los papeles cayeron en cascada, impresiones de conversaciones, fotografías de una carpeta oculta, extractos bancarios con destinos sospechosos, registros de viajes en taxi a direcciones que no eran las suyas, una breve grabación en la que su secretaria, con voz monótona, confirmaba: «No hubo ningún seminario en Sochi en esas fechas». «Ninguno». Vi su rostro pasar de la incredulidad a la ira, a ese odio ciego que los cobardes usan para ocultar su miedo. Un segundo después, arrojó la mochila al suelo. «Tú me seguiste». Busqué en mi teléfono. Cerré los ojos demasiado tiempo, respondí con calma. Ayer recién los abrí. Zara, apoyada en la silla cerca de la puerta, se llevó las manos a la cara. Las lágrimas fluyeron sin resistencia. Ilia no se acercó a él. Se limitó a mirarla como si intentara reconocer, en esos rasgos rotos, a la mujer con la que había compartido casa, un hijo perdido, una versión de sí mismo que ya no existía. «¿Cuánto tiempo?» Su voz era fría, como el agua de un lago al amanecer. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?» Zara bajó las manos. Los labios temblaron. 7 meses, susurró. 7 meses. 210 días en los que intenté arreglar nuestro matrimonio, en los que busqué razones, mientras las conversaciones no eran conmigo. Sentí que algo se tensaba dentro de mí, un nudo que nunca más se desataría. Me levanté. «No me digas que me amas», le advertí a Dmitri, cuando dio un paso adelante con ese tono suplicante que yo ya conocía tan bien. «Si tu amor cabe en la cama de otra persona, no quiero ese amor. Y ciertamente no quiero la versión de él que nos permite llevar a una mujer al lugar donde enterramos a nuestro hijo». Las lágrimas de Zara se detuvieron de inmediato. Incluso el aire parece haber contenido la respiración. Dmitri estaba como si hubiera chocado contra una pared de cristal, con la boca entreabierta, sin palabras, sin excusas. Miré a Ilia. Él asintió con un único movimiento seco. «Él llega». Salimos al balcón, como quien busca aire después de un incendio. Afuera, el lago ya estaba oscuro y el ligero viento traía el olor húmedo de septiembre, de hojas a punto de caer. Me quedé allí, agarrada a la barandilla, hasta que mi pulso volvió a un ritmo menos traicionero. Cuando regresamos, la habitación parecía de posguerra, los papeles estaban esparcidos, la botella de vino espumoso había dejado una huella pegajosa en la mesa, los tulipanes yacían abandonados con los pétalos arrugados. Dmitri y Zara se sentaron separados, evitándose como extraños en un velorio. Arrastré una silla y la coloqué justo frente a Dmitri. Luego coloqué una segunda carpeta azul oscuro, más delgada, sobre la mesa. «¿Qué es esto ahora?» Intentó sonreír,
pero sus labios traicionaron su esfuerzo. El motivo por el que nuestras declaraciones llevan 6 años separadas. ¿Me lo cuentas tú o te lo digo yo? Asa, esto no tiene nada que ver con, tiene todo que ver con eso. En 2018 debías $500,000. Casinos. Sus padres pagaron para salvar su carrera. Después de eso, separé las finanzas. No por desconfianza. Por experiencia. Zara miró hacia abajo, realmente sorprendida. Dmitri se quedó mirando la mesa, sin palabras. Y lo más interesante, continué impasible, es que esta propiedad la pagué yo en los últimos años. Mientras tú financiabas una vida en la que yo no encajaba. Ilya no quitaba los ojos de encima a su esposa. Tu tiempo. Durante los últimos meses, usted dijo que el banco estaba retrasando nuestro préstamo para el techo. Pero en realidad transfirió casi 100,000 a un centro de rehabilitación en Moscú. Destinatario, Damir Aliev. ¿Tu hermano? Ella palideció y asintió casi imperceptiblemente. No quería agobiarte. Fue una historia complicada. No, dijo Ilya en voz baja. No quisiste compartir la verdad. Al igual que yo no compartí el mío. Vivíamos vidas paralelas. Y lo único en común era el secreto. El silencio volvió espeso. El reloj midió esta pausa como un médico que busca un pulso débil. Entonces está decidido, dije levantándome. No vinimos aquí a pelear. Vinimos a cerrar la puerta. Para que de ahora en adelante cada uno pueda seguir su propio camino, sin deudas ajenas, sin mentiras prestadas. Dmitri levantó la cabeza. Los ojos estaban rojos, cansados. Asa, llamó con la misma voz que una vez me convenció de no llorar por cosas pequeñas. Tuvimos tantas cosas buenas. Lo hicimos, estuve de acuerdo. Y es exactamente por eso que quiero salvar lo que queda de mi vida, de tu destrucción. Y su verdad, que cambia con cada versión. Sus hombros cayeron. Pareció entender, aunque sus labios no formaron la palabra. Miré a Zara por última vez. Y luego, sin nada más que decir, le di la espalda a lo que ya no nos pertenecía. O escuchas hasta el final o te vas ahora mismo. Mi voz cortó el aire como una espada, sin temblor. Metí la mano en mi bolso y saqué la tercera carpeta, color burdeos, impecable en los bordes, como si incluso los papeles supieran el peso que llevaban. Lo coloqué al lado del merlot, alineado con la precisión de quien ya ha decidido el resultado. Dmitri se quedó helado. Sus dedos trazaron el contorno del cristal, como si el cristal pudiera posponer lo inevitable. Entonces Zara tomó aire, corto, entrecortado, el tipo de aliento que precede a una confesión arrancada de la garganta. Estoy embarazada. Las palabras cayeron en la habitación como una piedra en un lago. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el tic-tac del reloj devorando los segundos. Dmitri se levantó del sofá como si la tela lo hubiera quemado. ¿Qué? Su voz se quebró, un sonido áspero, casi infantil. Repitió Zara con los labios temblando y sus ojos finalmente se encontraron con los de él. Lo descubrí la semana pasada. Quise decir aquí. Él no se movió. No respiró. Él simplemente la miró como si la estuviera viendo por primera vez, o como si nunca la hubiera conocido. ¿Es mío? La pregunta fue un puñetazo en el aire. Sí. Levantó la barbilla, firme por primera vez esa noche. Estoy seguro. Y luego, como si las palabras la liberaran de un peso, añadió, contigo siempre tenemos cuidado. Algo en mí se calmó. No fue alivio, no fue dolor. Era la claridad helada de un invierno ruso, cuando el mundo se detiene y escuchas el crujir de la nieve bajo tus botas. Esto no se trata de mí. Era su nudo. Sus consecuencias. Vi a Dmitri mirarla no como una mujer, sino como un problema que de repente había arruinado todos sus planes. Estás embarazada de su bebé. El desprecio en su voz era tan denso que ardía. Por una vez, Zara no dio marcha atrás. Una vena latía en su cuello, delgada y tenaz. Tiene un nombre. Ilya. Mi marido. Y con una honestidad que dolía, sí, me equivoqué al amarte. Pero al menos nunca me mentí sobre qué era eso. Dmitri dio un paso atrás.
Su rostro decayó como si alguien hubiera apagado la luz del interior. Era la expresión de un hombre que de repente comprende que lo ha perdido todo, incluso lo que nunca fue realmente suyo. Me levanté, cogí el maletín de cuero oscuro y lo coloqué sobre la mesa. Como todo a la vista, añadiré el resto. Abrí la cremallera con un clic seco. Aquí están los papeles del divorcio. Y aquí deslicé el siguiente paquete, la división de bienes. Bienes conjuntos, deudas, todo ya distribuido. Mi abogado revisó cada coma. Me miró fijamente como si intentara leer no las cartas, sino a mí. La lengua pasó por los labios secos. Tuvimos muchas cosas buenas. No puede ser así. Él puede. Mi voz no flaqueó. Porque tú, bueno, lo cambiaste por silencios en el teléfono y fines de semana que no eran míos. Ahora me quedo con lo que es mío. Dimitri bajó la cabeza. Zara se llevó las manos al vientre en un gesto instintivo, casi maternal. Ilia se acercó a ella con voz baja, ronca: necesito tiempo. Pero si quieres, el niño no tiene la culpa. Estaré aquí. Como padre. Según sea necesario. Algo pequeño y humano brilló en sus ojos: gratitud. No el agradecimiento romántico de las películas, sino el de quien, en medio de un naufragio, encuentra un tablón. Ella asintió sin palabras. Abrí la carpeta. Los documentos se extendían sobre la madera como cartas de un juego ya decidido: contratos, inventarios, anexos. Saqué el bolígrafo de mi bolsillo interior. El metal estaba frío, mi palma, cálida. Puedes leerlo. O negarse. Pero la decisión ya está tomada. Dimitri me miró. Rojos. Cansado. Extraños. Estaba todo ahí: miedo, ira, autocompasión. Menos lo único que importaba: ella. Asa, por favor, comenzó y se quedó en silencio como si se hubiera topado con una pared de cristal. Empujé la primera hoja, donde solo faltaba la firma. Presioné la esquina inferior contra la mesa. La pintura corrió suave e implacablemente. El aire olía a vino agrio y a tulipanes marchitos. Mi pulso latía lento, preciso. Respiré profundamente, más profundamente de lo necesario, y toqué el papel con la punta del bolígrafo. Fue entonces cuando Dimitri se lanzó. No te atrevas. La voz rompió el silencio. Avanzó con los dedos apretados, pero se detuvo a un paso de distancia, ya sea por la forma en que Ilia se puso de pie, inmóvil como una columna entre nosotros, o porque finalmente entendió que no había nada que perder. Sin prisas pasé la página. Yo firmé. Uno tras otro. 3, 4, 5. El sonido del bolígrafo raspando el papel era el único ruido en la habitación. Cada línea corta un pedazo de la vieja vida, sin drama ni discursos bonitos. Justo como debería ser. Cuando cogí el bolígrafo, algo dentro de mí se expandió. Aún no había luz. Era el espacio. Aire. Dimitri me miró como alguien que ve partir un tren y se da cuenta, demasiado tarde, de que no ha perdido un minuto, sino años. Buena suerte. Me levanté. Ilia asintió, brusco y pragmático. Esperé en el auto. Si nos necesitas, ahí estamos. Y nos fuimos sin mirar atrás. Zara avanzó hacia nosotros con la mano extendida sobre el vientre y los ojos húmedos, culpable. No merezco el perdón. No quería que fuera así. Los más peligrosos no son los que gritan mal. Mi voz permaneció tranquila. Son aquellos que viven convenciéndose de que son buenos mientras se mienten a sí mismos. Ella bajó la mirada. Caminamos por el porche. Sin despedidas forzadas, sin escenas de despedida. Ya no necesitábamos eso. La grava crujió bajo nuestros pasos, la noche olía a pino y a tierra mojada. Me subí al auto. ¿Hambriento? Le pregunté a Ilia, girando la llave en el encendido. Dudó. En Tver hay un lugar, comida casera. Nada extraordinario, pero hace calor. Me reí de repente. Un sonido ronco y verdadero. Sí. Vamos. Tengo hambre. Continúa manteniendo el ritmo, la tensión emocional y el estilo literario persuasivo, con diálogos punzantes y descripciones que profundizan el clima de resolución y catarsis.
El teléfono vibró sobre la mesa, pero no contesté. Ya todo estaba demasiado claro. Habían pasado 6 meses como arena entre los dedos, ligeros, ingrávidos. Esa mañana me paré en el balcón, con la taza de té de jengibre aún caliente en mis manos, mientras escuchaba el mar acariciando la orilla con antigua paciencia. Los papeles estaban firmados, los sellos estaban en el lugar correcto, mi alma por fin estaba libre de esos hilos que insistían en tirarme hacia atrás. Vendí lo que me ataba al pasado y compré un lugar donde poder empezar de cero, una mesa, una lámpara, una alfombra nueva, una simple taza. Dmitri Katanu ya se había mudado a otra ciudad. Una conocida de Moscú me escribió contándome que lo había visto por casualidad en una feria, más delgado, con el pelo casi blanco desde la raíz, como si el tiempo hubiera decidido acelerarse solo para él. Leí el mensaje y no sentí nada. Ni la dulzura vengativa del karma, ni la amargura. Solo el frío reconocimiento de que él era solo un hombre con el que una vez compartí pasta de dientes. En silencio le deseé paz, no para él, sino para mí, para no cargar con lo que no me pertenecía. 3 años después estaba de nuevo en el balcón, esta vez con un pequeño huerto entre mis dedos, tomates cherry, pimientos, albahaca que desprendía su perfume al menor contacto. El mar negro era plano, sin olas espectaculares, solo agua. El teléfono volvió a vibrar, esta vez con una videollamada a medio terminar. Fue él. En la pantalla el mismo rostro, pero los ojos son más vivos. Detrás de él, una chica de rizos despeinados corría riendo. Nuestra Nara, dijo y sonrió de esa manera que solo los padres conocen, una sonrisa que es a la vez orgullo y rendición. Está aprendiendo a decir mamá, añadió como si se tratara de una confesión. 2 años de dudas preguntándome quién era yo, si ella, si nosotros. Pareces feliz, dije, y era verdad. Suspiró con calma. Lo intentamos. Pero algunas cosas no vuelven a su lugar. Se separaron hace 6 meses, sin peleas, sin culpas. Padres, eso es todo. Sin mentiras. Asentí. Algunas grietas no deben repararse, la vida no les dio eso. ¿Y tú? Preguntó entrecerrando los ojos. Nadie robó tu corazón. No hay nadie a quien robar, respondí, apartando la regadera. Estoy ocupado con él. Y por primera vez, eso no parecía una excusa, sino un hecho. Sabes, estoy bien así. Hablamos un poco más de nada. Saludó a alguien fuera de cuadro, escuché la voz de un niño, luego el llamado de una mujer. La llamada se cortó. Fui a regar el jardín, luego bajé a la playa, caminando lentamente para sentir el calor de la arena, el agua lamiendo mis pies. A veces la gente me pregunta si he perdonado. Durante mucho tiempo pensé que el perdón era el destino final. Pero descubrí que no necesitaba ofrecer mi absolución a un extraño. Necesitaba aceptarlo. Acepta que sucedió. Que el dolor existió, que me transformó. Y perdóname a mí mismo por no haber visto antes, por confundir la resistencia con el amor, por creer que estaba a medias sin el otro. No. Estoy completo. Y no estoy solo. Mi vida se volvió más tranquila, pero más honesta. Lleno de pequeños actos, el olor del café por la mañana, las columnas alineadas en la hoja de cálculo ajena, la risa de un cliente que finalmente compró el auto con su propio dinero, un tomate maduro en la palma de su mano, el sonido del mar detrás de la ventana. El nuevo yo había estado ahí por un tiempo, solo me tomó un tiempo reconocerlo. Ahora lo reconozco todos los días. Y por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de estar sola, porque no se trata de soledad, sino de elección. En resumen, la moraleja es simple, la confianza no se construye sobre omisiones, el amor no habita donde se esconde la verdad y cada uno de nosotros tiene derecho a partir a tiempo, antes de que traicionarse a sí mismo se convierta en el único camino. ¿Te gustó la historia? Dime de qué ciudad tienes noticias. Es curioso cómo la vida nos ha separado. Si quieres apoyar te lo agradeceré, esto es lo que me permite seguir escribiendo. En la pantalla te esperan 2 historias reales más. Cuidarse.